de abrir su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 18 hasta el 23. Segundo libro de Reyes. Hemos estado estudiando la vida del profeta Eliseo y todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios se ha glorificado en la vida de Eliseo. Segundo libro de Reyes 6, 18 al 23. Vamos a leer. ¿Listos? Dice: luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido adorar tu nombre y bendecirte. Ahora nos disponemos para meditar en tu palabra, y te ruego que abras la mente y el entendimiento en todos y cada uno de nosotros para que podamos comprender la palabra en esta noche. Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, te suplico que tu presencia esté con nosotros. Aparta de nosotros fatiga, cansancio, toda preocupación, toda dolencia, toda enfermedad. Y que al término de este tiempo podamos sentir que nuestras vidas han sido bendecidas conforme a tu buena voluntad. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo el bien al enemigo. Ese es el título. Haciendo el bien al enemigo. Bueno, hemos venido estudiando este capítulo y no hemos salido de acá, pero no tenemos ningún afán tampoco para salir. Nos cuenta que estaban en guerra dos naciones, Israel contra los sirios. Los sirios venían y atacaban frecuentemente a Israel. Venían bandas armadas, saqueaban, robaban, destruían. El pillaje, el saqueo, el crimen era lo cotidiano. Y entonces, hace 8 días hablábamos la primera parte, cuando está el ayudante, el criado, el siervo del profeta Eliseo y Eliseo, están los dos, y se llenan de mucho miedo, de mucho temor. O bueno, se llena el criado, porque Eliseo no, de mucho miedo, de mucho temor. Entonces, el profeta está tranquilo, no tiene de qué preocuparse. El criado dice: Señor, estamos rodeados, nos van a atacar, nos van a destruir. Y él le dice: tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso es una frase que podemos decir nosotros y decirla con fe. Más son los que están con nosotros que los que están con los enemigos. Y ora el profeta Eliseo y le dice:
Señor, te ruego que abra los ojos a este hombre para que él vea. Y dice que pues los ojos físicos estaban abiertos, porque él se había dado cuenta evidentemente del ejército enemigo. Pero le estaba diciendo es que le abra los ojos espirituales para que pueda ver cosas espirituales. Y ora y abre los ojos y dice que vio una cantidad de ángeles, de gente, en caballo, en carros de fuego, que lo rodeaba. Entonces, por eso era que el profeta no tenía miedo, porque él sabía que, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces él no estaba afanado por eso. Y la segunda parte de la historia es la que acabamos de leer. Entonces, está todo el ejército allí. Y mire las cosas curiosas. A muchos le parece esto muy fantástico, muy fantasioso. Y dice, no, eso no puede ser posible. La Biblia está llena de historias, de mitos, de leyendas, de fábulas. No, esto fue real. Entonces le dice el profeta Eliseo a Dios: Señor, primero le está diciendo que le abra los ojos al criado para que él pueda ver la compañía de ángeles que Dios había enviado para que los acompañaran. Pero ahora le dice: Señor, enceguece los ojos de estos, de los sirios, para que no vean. Y sus ojos físicos fueron enceguecidos y ellos no pudieron ver absolutamente nada. Eso es lo que hemos acabado de leer. Entonces, eso era un ejército numeroso. Y él les dice: venga, los voy a guiar a donde, al hombre que ustedes quieren encontrar. Ellos querían encontrar al rey de Samaria, de Israel, claro. Y los lleva, y cuando están allí, en la mitad del pueblo, ora otra vez Eliseo y dice: Señor, abre ahora los ojos de estos hombres. Dios abre los ojos y se encuentran que están en medio de sus enemigos, son víctimas, presa fácil. Y si ellos quieren, pues los pueden destruir porque están en su propio territorio. Pregunta el rey: ¿los destruyo? ¿Los mato? Le dice: ¿matarías a los que tomas en cautiverio? No, dales de comer, dales de beber. Les dio de comer, les dio de beber. Dice que prepararon un gran banquete y los devolvieron a su casa. Y dice la última parte de lo que leímos: nunca más, escuché, volvieron a entrar bandas armadas de Siria a Israel. Se quitaron ese problemita encima. Si los cogen y hacen una masacre, seguramente los que quedan allá dicen: esta vez no nos van a ganar. ¿Pero qué hizo? Dice que les dio de comer. Y la Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice que harás, otra versión dice, ruborizar su rostro. Es decir, la persona sentirá vergüenza, pena. Nosotros estamos acostumbrados a ojo por ojo y diente por diente. Si me golpeó, yo lo voy a golpear más duro para que me respete y no se vuelva a meter conmigo. Si me hizo el mal, yo se lo voy a hacer también para que la próxima vez aprenda. Pero fíjense lo que sucedió. Una vez más, este pasaje nos muestra la bonita comunión que había entre el profeta Eliseo y Dios. ¿Sí? Desde luego que andar con Dios, caminar con Dios, oír su voz, no es algo imposible. Basta con que nosotros decidamos caminar con Dios, andar en santidad, en el temor del Señor. Voy a contarles un testimonio. No me quiero ufanar ni nada de esas cosas, Dios me guarde y libre. Pero yo ahora le daba gracias al Señor porque necesitaba completar un dinero para poder pagar la ruta de
las niñas en el colegio. No había podido pagarlo. Y esos son 500,000 pesos. Entonces yo sumé lo que yo tenía, conté todo y no me alcanzó. Me vine para la oración y estuve aquí en la oración. Y estando en la oración, entonces vino a mi mente un pasaje, un mensaje bíblico, desde luego, y se lo envié a alguien. Y resulta que esa persona estaba haciendo alguna vuelta, una diligencia, y Dios puso en el corazón de esa persona enviarme un dinero. Entonces me dijo: oiga, le envío un dinero, vaya y lo reclama. Yo le escribí y le dije: gracias, Dios le bendiga, porque estaba necesitando. Dijo: es que vine aquí a hacer una vuelta y me acordé de usted, yo no sé por qué, y decidí enviarle el dinero. Yo le dije: Dios le bendiga grandemente, porque llegué al mediodía y pude pagar la ruta. Yo le daba gracias a Dios por eso. Mire, mis queridos hermanos, la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si oramos y le pedimos a Él, Dios nos oye. Dios puso un sentir en mi corazón. Yo no voy a decir que yo escuché la voz de Dios, pero yo envié en ese momento. Eso no es coincidencia. La otra persona al otro lado, por allá bien lejos, haciendo sus vueltas, sus compras, sus diligencias, Dios tocó mi corazón, envié ese mensaje. Esa persona tenía el dinero, hizo el giro, me lo envió. Yo decía: gracias, Señor. Hermanos, hay una relación muy hermosa entre el profeta Eliseo y Dios. Y quiero resaltar un par de puntos, no me voy a extender, pero primero debemos orar conforme la voluntad de Dios. Escuche. Orar conforme es la voluntad de Dios. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme es su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Si pedimos conforme es la voluntad de Dios, Dios oye nuestra oración y la responde. Pero a veces pedimos cosas caprichosas para nosotros. Digamos que me invento cualquier cosa. Un carro que me lleva, que me transporta, que todo lo bien, todo lo normal, no me ha dejado botado, no me está poniendo problema, pero empiezo yo: ay Dios, ay, ya cuántos años llevo con ese carro, con ese pichirilo, Señor. Ay no, yo ya quiero cambiarlo, Señor. Mira que el vecino se compró uno que tiene controles en el timón y tiene, bueno, bla, 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 bla. Y se parquea solo, Señor, y yo, ¿por qué no puedo? Hermanos, a veces pedimos es por rivalidad, para que el vecino se dé cuenta que yo también estreno. Si pedimos algo conforme es su voluntad, Dios nos oye. Dios no me va a dar algo para que yo llegue y humille a todos los vecinos o a los compañeros de trabajo. Señor, necesito sacar 5 en ese examen, ahora que estamos ya terminando. Pero no es que necesite, es que para mostrarle a los demás que sacó 5. Mis queridos hermanos, orar conforme es la voluntad de Dios. Hasta aquí yo miraba todas las peticiones que Eliseo le hace a Dios, Dios se las contesta. Todas las cosas esas milagrosas que están en los capítulos anteriores, cuando Dios sana el alimento, cuando lo del hacha, bueno, todas las cosas, Dios obra. Pero si pedimos conforme es su voluntad. Todo lo que Eliseo había pedido, Dios se lo había concedido. Entonces la oración no es venir yo a decirle a Dios qué es lo que yo quiero que Dios haga, sino que Dios me permita saber qué es lo que Él quiere hacer y yo oro conforme es su voluntad. Nosotros traemos un listado de 20, 30, 40, 50, 100, 200 peticiones.
A ver, ¿a cuál le pegamos? ¿Y cuál de esas? ¿Sí? Nos responde Dios y después salimos, ay, no, es que yo oré. No. Dios por su misericordia nos concedió eso. Hay casos, perdóneme, hay casos en los que hubo hombres, mujeres de Dios que pidieron y Dios no se lo concedió. Y eso lo vamos a dejar para un estudio más adelante. Eso después lo estudiamos porque me gustó el tema. Por ejemplo, Moisés, un hombre de Dios, un varón de Dios, y él le insistió al Señor, déjame entrar, y le dijo Dios, no me hables más de ese asunto. Samuel, otro, un profeta, que Dios le respondía, y Samuel pidió por Saúl, y Dios le dijo, ya, deje de llorar, así como la canción, basta de llorar. Ya no llore más por él, ya lo deseché, más bien tome su redoma y vaya y unja. David, el rey David, oró para que Dios, la vida del niñito este, el de Betsabé, Dios lo considera con vida. Dice que oró y ayunó una semana. Y Dios dijo, no señor, el niño no vive. Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Señor, quita de mí este aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Otro día hablamos de eso. Hermanos, el hecho de que Dios no me responda a algo no significa que yo no soy espiritual o que Dios no me oye. No es la voluntad del Señor. Si pedimos alguna cosa conforme es su voluntad, Dios nos oye. ¿Cierto? Entonces Eliseo le dice, Dios, yo no sé, yo estoy añadiéndole esa parte. Dios, a este le acabas de abrir los ojos, ahora a estos, ciérraselos, enségueselos. Y Dios hizo un milagro y quedaron todos ciegos. Yo no sé, yo creo, cayeron como escamas sobre sus ojos. Yo creo que muchos se rascaban, se echaban agua, algunos asustados, porque imagínense, recuerdan que, y ese es otro estudio que vale la pena hacer, ¿a cuántos encegueció Dios? Al apóstol Pablo, ¿recuerdan? Que cayeron como escamas. Creo que fue el mago ese, Elimas, también fue enceguecido. Aquí estos fueron enceguecidos. Jesús abrió los ojos de muchos ciegos, pero aquí el Señor cierra los ojos de muchos que ven. Todo el ejército sirio fue herido con ceguera. Dios tenía un propósito. En segundo lugar, actuar conforme es la voluntad de Dios. Primero, orar conforme es la voluntad de Dios. Segundo, actuar conforme es la voluntad de Dios. A veces escuchamos con mucho cuidado las instrucciones que alguien nos da respecto de algo, pero hacemos lo contrario. Eso pasa mucho en muchos lugares. La esposa le pregunta al marido, ¿qué hacemos de almuerzo? Entonces el marido llega y, a mí me ha pasado, ¿no? Por experiencia, ¿qué hacemos de almuerzo? No, pues un ajiaco, un sancochito, unos frijoles, unos espaguetis, bueno, esto. Y le piden a uno la plata y se van para el supermercado cuando le echan a uno el grito, está servido, y baja uno, y uno venía pensando en ese ajiaco, en ese sancocho, en esa carnecita sudada, y le salen a uno con un plato de espaguetis. Y entonces uno dice, pero qué sancocho tan raro, ¿no? Yo nunca había visto un sancocho de pasta. Eso pasa. A mí me sucede constantemente. Entonces yo como que ya me estoy haciendo la idea, bueno, pues vamos a ver con qué sorpresas nos salen. Hay gente que oye instrucciones. Con los hijos también a veces pasa lo mismo. Uno oye al papá, a la mamá, ¿qué fue lo que yo le dije?
que hiciera tal cosa y que hiciera tal cosa, que le apagara el arroz y que le subiera a la carne, y entonces lo que hizo fue apagarle a la carne y subirle el arroz. ¿No? ¿Me entendió lo que le dije? Sí, señora. A ver, repítame lo que va a hacer. Cuando llegó el momento, tendió los muñecos en la cama y echó el colchón a lavar. Y era lo contrario. Hermanos, hay mucha gente que dice que oye la voz de Dios, pero no hace lo que Dios dice. Muchos leen la palabra de Dios y leemos la palabra del Señor, pero no hacemos lo que Dios dice en la palabra, sino, es que yo creo que Dios se equivocó, es que yo creo que esa no era la voluntad del Señor. Entonces debemos actuar conforme es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eliseo trajo a todo el ejército, Dios responde la oración, le cierra los ojos a los sirios, y Eliseo trae todo ese ejército a Samaria. ¿Sí? No era fácil, escúcheme, no fue fácil, porque yo me imagino cómo los va a guiar. No es que venía y traía a uno y se volvía y traía al otro, no. Yo creo que lo que él hizo, algo muy práctico que ve uno en las películas, cogió la rienda del caballo, se la amarró a la cola del caballo que iba adelante, se la amarró al otro y así, y no hizo sino jalar, y les tocó entre los dos, entre el criado y Eliseo. De resto todos estaban ciegos. Y entonces eso no es fácil. Imagínense cuántos, y ponerlos en fila y los otros no veían y los otros asustados, pero quédese quieto, pero no se mueva, pero deje quieto el caballo, pero, ¿cierto? Y los que iban a pie, entonces los ponga la mano en el hombro del que va aquí adelante y no se suelte, y el otro, eso no era fácil. Aquí nos lo resume en un versículo, pero eso tomó horas y de pronto hasta días. ¿Sabe que hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil? ¿Sabe que no es a veces de nuestro total agrado? Pero es la voluntad del Señor. Ahora que se dieron algunos traslados de pastores que se mueven de zonas, y me han dicho, hermano, no es fácil, ese cambio no es fácil, pero si esa es la voluntad de Dios, lo vamos a hacer. No es fácil, pero hermanos, debemos actuar conforme Dios quiere, no conforme a nosotros nos parece, porque nosotros no sabemos las consecuencias, el resultado final, Dios sí. Resulta que Eliseo lleva a todo el ejército sirio y lo pone, eso es como decir, como un ejemplo, traer todo ese ejército y ponerlo allá en la Plaza de Bolívar, delante del palacio. Y todo el ejército de Israel alrededor y toda la gente, pues imagínense. Y cuando están allí, ora Eliseo nuevamente, Señor, ábrele los ojos a estos. Yo decía, Dios mío, a veces un dolorcito de cabeza, un dolorcito de muela, un dolorcito de oído, nos toca tomarnos un acetaminofeno o alguna cosa, porque no tenemos fe ni siquiera para eso. Y Eliseo oró para que Dios le cerrara los ojos a todo un ejército, le abriera los ojos a todo un ejército. Eso se llama tener unción y poder de Dios. Y él pasaba tiempo con Dios. Nosotros queremos que Dios haga unos milagros, que haga caminar a un cojo, a un minusválido, al ciego que se sube al bus a pedir plata. Uno por allá adentro, Señor, extiende tu mano y tócalo y sánalo, Señor. Pero ese día ni hicimos devocional, ¿cuánto hace que no leemos la Biblia? No estamos en comunión con Dios. Dios obra cuando nosotros estamos en comunión con Dios. En tercer lugar, debemos perdonar conforme a la voluntad de Dios. El rey de Israel dice, ¿los mato? No, él quería venganza, sus ojos querían ver sangre. ¿Los mato a todos? Ahí está el versículo, creo que es el 20. El versículo 20 donde le dice, ¿los mato, Señor? Y entonces, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria.
21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré. Padre mío, le dice a Eliseo, ¿los mato? Él quería ver sangre, correr ríos de sangre allí, ya que estaban. Pero esta es la reacción de una persona natural, carnal, que el que le hace el mal, uno le devuelve con el mal. El que le ha hecho a uno una agresión, uno le devuelve la agresión. El que lo ha ofendido a uno, uno le devuelve con ofensa. Eso es lo natural, eso es lo carnal, eso es lo humano. Yo me acordaba del Señor Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Cuando el profeta, cuando el Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El rey actúa como un hombre natural, carnal, movido por las emociones, por la ira, por la rabia. ¿Los mato? ¿Qué le dice Eliseo? No, perdónales la vida. La persona que le ha hecho mal a usted, ¿usted qué hace? ¿Usted se venga? De los que dicen: la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Ayer leí una frase que la venganza hace daño a aquel que la ejecuta. Lo mata, lo destruye. La venganza destruye a la misma persona. Cuando no hay sino odio y rencor en un corazón, pues la persona paga de esa manera, con odio y con rencor y con rabia. No hay amor, no puede perdonar, pero un corazón que tiene amor puede perdonar. Un corazón que hay odio, pues ¿qué pide? Venganza, juicio. ¿Recuerdan al profeta Jonás? Jonás quería que Dios destruyera a la ciudad de Nínive. Y él fue y se sentó a ver cómo Dios destruía a Nínive. Y Dios no la quiso destruir. Y Dios le dice: ¿no habría yo de tener misericordia por esos 120,000 habitantes que no distinguen mano izquierda de mano derecha? Los apóstoles fueron a predicar a una aldea. Nadie les quiso creer. ¿Qué dijeron los apóstoles? Juan y su hermano: Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y él le dice: no, no sabe lo que pide. Esa es nuestra naturaleza humana. Me golpeó, me hirió, me maltrató, me engañó, yo le devuelvo lo mismo. Pero el Señor Jesús enseñó a que perdonemos a aquel que nos ha ofendido. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. 70 veces 7 al día. Al día. El Señor Jesús nos enseñó a orar: perdónanos. Le decimos nosotros a Dios: perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no perdono al que me ofende, Dios a mí tampoco me perdona. Es así de sencillo. Esa es la ecuación. ¿Qué nos dice el Señor? No nos manda solamente a perdonar, sino a hacerle bien. Dice que si tu enemigo te obliga a llevar la carga de él por 1 milla, ve con él 2. Si te quita la capa, déjale también la túnica. Eso marca la diferencia de un hijo de Dios de un impío, uno que no es creyente. Yo sé, perdonar no es fácil. Pedir perdón, para algunos perdonar es muy, muy, muy difícil.
Yo no le perdono y no le perdonaré ni en esta vida ni en la otra lo que me hizo. ¿Y qué le hizo? Le miró feo, no lo saludó, no le prestó plata, bueno, qué sé yo. Y otros que no pueden pedir perdón. Cometen un error y les queda difícil decir, me equivoqué, fallé, es mi culpa. No lo pueden hacer. El orgullo. El orgullo no deja ni dar el perdón ni pedir el perdón. Pero aquí es donde se muestra el verdadero carácter de un cristiano. Y en último lugar, versículo 22, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eliseo le dice, déles de comer. Este es un ejercicio que yo hago. Algunos no me han vuelto a comentar sus problemas, porque diferentes personas de aquí, de la congregación, ay, es que tengo problemas con una compañera, es que no nos podemos ver, es que me tiene una rabia y yo le tengo una rabia, y entonces me han contado diferentes personas. Entonces me entro, compro una chocolatina, una galleta, un dulce, algo, y le digo, me hace un favor, ¿cómo es que se llama esa amiga con la que usted no se puede hablar? Fulana. Me hace un favor, dígale a fulana, o llévele esto a fulanita, a ella. ¿Qué? Sí, llévele esta chocolatina. No, ¿qué le pasa? No lo voy a hacer. Hágame ese favor. Dígale, mire, aquí le mandaron. No le diga a quién, dígale, aquí le mandaron. Es más, dígale, mire, aquí le traje, no le diga nada más. No, yo no hago eso, mire que. ¿Pero qué le pasa? Por favor. Es un favor que yo le estoy pidiendo. Hágalo. Ay, bueno, está bien. A los días le pregunto, ¿qué? ¿Cómo le fue? No, pues ya nos hablamos, ya estamos. La Biblia dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cierto? Si tuviere sed, dale de beber. Eso lo dijo Salomón en Proverbios. Pero también lo dijo el Señor Jesucristo. Dice, amad a vuestros enemigos. Y también el apóstol Pablo lo dijo, que hagamos el bien. Y mire lo que Dios estaba pensando. Esto es lo maravilloso y lo asombroso, y termino. Mire lo maravilloso y lo asombroso. El resultado de esa buena acción, de que les hubieran dado de comer. Dice, nunca más volvieron bandas armadas de Siria a Israel. A ellos les dio pena. A ellos les dio vergüenza y dijeron, no, pero ¿cómo vamos a volver nosotros si esa gente nos tuvieron así en la palma de la mano para acabarnos, de destruirnos, y nos dieron fue de comer? Yo por allá no vuelvo. Y cuando alguna vez salía algún revoltoso, vamos contra los israelitas y peleamos, vaya usted si quiere. Eso nos ha pasado a nosotros aquí con los chilenos. Entre Chile y Colombia existe una muy buena amistad, precisamente por eso. En Chile quieren a los colombianos, porque les hemos hecho bien. Hermanos, ojalá los amigos venezolanos, ahora que les dimos de comer, no se pongan a pelear con nosotros. Mire en lo que Dios estaba pensando. El Señor estaba pensando en acabar ese problemita de que los sirios vinieran a pelear con Israel. Israel tampoco se volvió a meter con ellos. A veces se nos atraviesan enemigos
Y Dios no quiere que vivamos en enemistad, sino en amor, en armonía. Yo repito, cuando yo me ponía a pelear con mis hermanas, con Leonor, o ellas peleaban conmigo porque yo era muy noble, yo toda la vida fui. Aquí estaba Olga Lucía, mi hermana, y ellas se ponían a pelear conmigo, mi mamá nos ponía a comer en el mismo plato. Nos servía en un solo plato y nos tocaba y el hambre, y uno qué hace, y que no se sientan a comer. Y ahí resultábamos jugando otra vez, molestando, yo ese corazón tan sano y humilde que siempre he tenido. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa y maravillosa que tenemos